Que el Señor les bendiga abundantemente, que el Espíritu Santo nos asista para poder comprender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hemos llegado al capítulo 6. Vamos a ir al versículo 27. Dice así: a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. ¿Qué le parece a usted esto? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te roban el manto, dale la túnica también. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Señor, ya que se va a llevar el radio y es el televisor también. No. Quiere decir, ya me pegaste aquí, ven a pegarme aquí del otro lado. No quiere decir eso. El Señor usaba un lenguaje oriental de muchas figuras y el oriental le captaba qué quería decir. Nadie iba a captar. El Señor dijo que si me pegaban aquí, que dijera, venga a pegarme. No. El Señor aquí quiere decir, perdonen siempre. Eso quiere decir, perdonen siempre. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Es decir, responde con el bien. Bendigan a quienes los maldicen. Aquí está. Hacemos nosotros eso. Qué difícil, ¿verdad? Me acaban de hacer algo, Señor, bendícelo. Así deberíamos hacer. Deberíamos llegar a eso. Eso no es normal. Eso se aprende y se lleva a cabo cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y nos ayuda porque esto es fuera de serie. Esto no es lo normal. Pero Jesús viene a enseñarnos su camino, no el camino del mundo. Así es que usted no se ponga a reír cuando oiga, si te pegan una mejilla por la otra, que hagan eso, van a ver. Y sin embargo, como los santos muchas veces han respondido en esa forma. Y el Señor quiere que lleguemos a esto. También el Señor aquí dice, este capítulo 6 de San Lucas es como las bienaventuranzas, versión San Lucas. Las de San Mateo, pues son el largo, emplea 3 capítulos, 5, 6 y 7. Ahorita, pues, es como un resumen, uno breve. Aquí dice, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida que ustedes midan a otros. ¿Cómo medimos a los demás? Los medimos con odio, con represalias, con dureza. Así nos va a medir el Señor. Con la misma medida que ustedes midan, con esa van a ser medidas. Como quieren que los trate Dios, traten ustedes a los demás. Es lo que Jesús nos está diciendo. También aquí dice algo en el versículo 45. El hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas. El hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Lo importante es que nuestro corazón esté lleno de cosas buenas. Y para eso hay que estar vaciando continuamente el corazón de tanta basura que se nos mete continuamente. Para eso sirve la oración, la predicación, el ayuno, el sacrificio, para ir vaciando el corazón, porque de lo que tengamos va a salir. El hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas. El hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. En el versículo 46 se nos dice cómo se puede construir una casa, cómo la construye el sabio y cómo la construye el tonto.
Y aquí dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen yo lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que yo digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso bases sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero no la hizo tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, se parece a un hombre que construyó su casa en la tierra, sin base. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó. Quedó completamente destruida la casa. O sea, nuestra vida la podemos construir sobre la palabra de Dios. Está sobre una roca. O la podemos construir sobre la arena, la tierra, que es el criterio del mundo. Y muchas veces nosotros nos dejamos de guiar por los criterios del mundo y hasta nuestra casa a los demás les permite, qué fantástica esa casa, pero no han visto qué fundamentos tiene. Y de pronto viene un temblorcito y se viene abajo. Y la casa tal vez no es tan lujosa, pero resiste el terremoto y se ve, es que está sobre la roca, la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿sobre qué está construida mi vida? Si está construida sobre la palabra de Dios, está sobre roca. Seguimos en el capítulo 7, capítulo 7. Aquí se presenta el caso de un capitán romano. Era una alta categoría militar. El capitán manda un criado. Oyó hablar de Jesús. Tiene un capitán romano, tiene muy enfermo gravemente a su sirviente, su criado. Entonces, manda un grupo de ancianos. Aquí no se trata de viejitos. Entre los judíos se llamaban ancianos a los dirigentes principales. Y entonces manda un grupo de ancianos a Jesús que le diga que tiene un enfermo grave, que si pudiera hacer algo. Y ya cuando está llegando Jesús, manda otros. Y lo mismo. Y le explica. Jesús fue con ellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, Señor, no te molestes en venir a mi casa. Yo no soy digno que tú entres en mi casa. En aquel tiempo, si un judío entraba en la casa de uno que no era judío, los llamaban paganos. Entonces quedaba contaminado. Y él, como romano, sabía, si Jesús entra en mi casa, yo soy pagano, va a quedar contaminado. Entonces yo les mandé a decir, Señor, no hace falta que vengas a mi casa, vas a quedar contaminado, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero yo creo que a ti te basta decir una palabra y mi criado va a quedar sano. Esta enfermedad no es la de la esposa ni de un hijo, es de un criado. Se ve que este capitán, que tenía alto grado militar, era bueno. Era bueno, tanto es así que dice, yo no soy digno que Jesús entre en mi casa, entonces a mí me basta que Jesús diga una palabra, yo creo en eso. O sea, basta que digas una sola palabra. Jesús dice aquí, quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que le seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Así es que alabó a aquel hombre que no era de los discípulos de Jesús, pero tenía tanta fe en Jesús que dijo, yo creo que a Jesús le basta decir una palabra y a distancia va a curar, no a mi esposa, a mi hijo, a mi criado. Así es que esta curación es fabulosa y por eso Jesús alabó a este hombre. Nunca en Israel he encontrado tanta fe como en ese. Ese era un pagano. Muchas de las personas que no vienen a la iglesia como nosotros, tal vez tienen más fe,
demostrada ante Jesús por su conducta, por su caridad, por el bien que están haciendo. Pasamos aquí al versículo 11, siempre estamos en el capítulo 7. Dice así: Jesús en la ciudad de Naín vio que una viuda iba a enterrar a su único hijo. En aquel tiempo las viudas quedaban totalmente desprotegidas. Y el único hijo que tenía ahora muerto y lo van a enterrar. Y nadie le pueda pedir nada a Jesús. Jesús estaba viendo el cortejo fúnebre. Y él se metió, detuvo aquella peregrinación fúnebre. Y al ver llorar a aquella muchacha, se acercó al difunto y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho resucitó y se lo entregó a su madre. Al Señor nadie le pidió nada, Él se metió. Tuvo misericordia al ver a aquella viuda que iba llorando y quedaba totalmente desolada. Esa es la misericordia de Dios y esa es la gracia. Nadie le pidió nada. Gracia es un favor no merecido. Él se metió sin que le pidieran nada y esa es la gracia en nosotros. Dios que llega a nosotros. Ahora, aquí viene el caso de Juan Bautista. Juan Bautista le había preparado el camino al Señor, predicaba muy bien, llegaba gentío a escuchar su predicación. Su predicación únicamente era un llamado para la conversión, para preparar el camino al Mesías que venía. Eso era. Y lo hizo muy bien. Si hubiera que darle una calificación, pues una calificación muy alta. Jesús, hablando de Juan Bautista, dijo: ningún hombre nacido de mujer es mayor que Juan Bautista. Era un santazo de primera categoría. Pero resulta que a Juan Bautista lo metieron preso, porque al rey Herodes le gustaba oír la predicación, pero solo oír y de ahí no pasaba. Y Juan Bautista, como buen profeta, tuvo que denunciarlo, porque el profeta tiene que anunciar lo bueno, el evangelio, la buena noticia, y denunciar lo malo. Y va viendo al rey Herodes y le dice: Majestad, no le es lícito vivir con la mujer de su hermano, porque estaba viviendo en adulterio con la mujer de su hermano. Aquella mujer dice: usted me las va a pagar. Y en una fiesta la hija de esa mujer bailó muy bonito y Herodes le dijo: pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Y la mamá le dijo: pídele la cabeza de Juan Bautista. Lo pidió y como el rey había jurado, resulta que le cortaron la cabeza a Juan Bautista. Ahora, Jesús alabó a Juan Bautista. Dijo que ningún hombre nacido de mujer era mayor que Juan Bautista. Vamos a pasar al versículo 26. Aquí va a hablar de un fariseo. Invitó a Jesús a comer a su casa. Qué raro. Los fariseos odiaban a Jesús. Alguna segunda intención tenía, lo invitó a comer el fariseo y él aceptó. Y cuando estaban ahí, dice aquí, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos y los besó y derramó sobre ellos el perfume. Resulta que esta mujer era de mala vida. Y ella aprovechó que Jesús está ahí, se metió de colada y de un solo se fue a los pies de Jesús a llorar y a derramar su perfume. Y aquel fariseo que había invitado a Jesús se enojó seguramente, ¿verdad? Y se le quedó viendo a Jesús. Y él en su interior
dice aquí que pensó. Al ver esto pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón se llamaba el fariseo también, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Jesús siguió. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Lógico, dice, aquel a quien le perdonó más. Pues sí, le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban ahí comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer, por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Así es que la enseñanza aquí en casa de este fariseo le resultó mal a aquel. Primero le digo que qué raro que un fariseo invitara a Jesús. Alguna segunda intención tenía. Si no, no hubiera dicho eso. Cuando se culó a aquella mujer de mala vida, dice que en su interior dijo, si este fuera profeta, se daría cuenta qué clase de persona es la que le está tocando los pies. O sea, no quería a Jesús. Quería quedar bien a base de Jesús, de su invitado de honor. Ahora, Jesús ahora le leyó bien la mente y el corazón. Le dice, mira, cuando yo entré aquí no me diste lo mínimo, agua para mis pies. Siempre el invitado llegaba el sirviente, el esclavo y le lavaba los pies. Segundo, dice, no me diste perfume, ella trajo perfume. No me perfumaste la cabeza, no me diste el beso de bienvenido. Ella está, mira, y por eso sus muchos pecados le son perdonados. Y aquí, ¿cómo es este? Perdona pecados también, porque acuérdense que antes como ahora, solo Dios puede perdonar los pecados. Y el sacerdote en el confesionario es Jesús el que perdona a través del sacerdote. Por eso en el confesionario el sacerdote dice, yo te absuelvo, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que solo Dios puede perdonar. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que dice que perdona pecados? Jesús indirectamente está diciendo, yo soy Dios, perdono los pecados. Ahora viene la parábola del sembrador. Jesús dice, una parábola es un cuentecito que se inventa Jesús, pero ese cuentecito necesita que el que escucha ese cuentecito que llamamos parábola saque la conclusión, diríamos la moraleja. Aquí dice, un sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras. Cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinas y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero a otra parte cayó en buena tierra, creció y dio muy buena cosecha. Ahora en la explicación que el Señor hace de la semilla, la palabra de Dios, puede caer en nosotros en varios terrenos. Si cae fuera del camino, pues ahí no va a pasar nada.
llegan las aves, en una explicación que da Jesús dice, es el demonio. Está pendiente cuando hay predicación o lectura de la Biblia, arrancar, porque por medio de la palabra nos viene la fe y la salvación. ¿Puede caer al ver el camino? Nada. Pero puede caer en la piedra con el corazón duro. Y si logra irse abriendo, pues, pero si sigue duro, ahí no entra. Y puede caer también entre espinas. Esto es lo más común. Jesús cuando explica dice, las espinas son los afanes materiales. Uno tal vez vino a la iglesia, oyó la prédica o leyó la Biblia, muy bonito, pero vienen los afanes y ahogan la semilla. Por eso hay que tener cuidado, cuidar esa semillita que no sea ahogada por las cosas materiales. Ahora vamos a ir al versículo 19. La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Este pasaje es interesante por esto. Personas no católicas ven, los hermanos de Jesús. Quiere decir que la Virgen pues no es virgen, pues tuvo otros hijos. Tener hijos es una bendición de Dios, cosa buena, santa. Pero la Biblia nunca habla de que la Virgen María tuvo otros hijos. Y aquí no dice, pues, fíjese que uno de los primeros que habló de esto fue el fundador del protestantismo, Martín Lutero. Cuando leyó esto, él era sacerdote, había sido sacerdote, se peleó con el Papa, se fue. Entonces él dijo, aquí dice lo siguiente, entre los orientales se llama hermanos a los primos hermanos, parientes de sangre. Aquí se trata de unos parientes de sangre. La Virgen María no tuvo otros hijos. O sea, Martín Lutero, el fundador del protestantismo, con la Biblia en la mano, no le encontró otros hijos a la Virgen María. La Iglesia Católica desde un principio nunca le encontró otros hijos a la Virgen María y leyeron estos mismos pasajes. Y como orientales rápido captaron y no tuvieron ningún problema. Pero pasaron 1500 años, vino el protestantismo, vino Martín Lutero, vino la pelea contra el católico y cada vez más odio y todo. Entonces, algunos después de Martín Lutero ya comenzaron a buscar aquí en la Biblia, como hacen siempre, algún versículo y lo interpretaron mal y lo lanzaron contra la iglesia. Aquí está, la Virgen de Virgen no tiene nada, tuvo otros hijos, aquí está. La prueba, vaya a la Biblia, sí, la Biblia dice hermanos, pero hay que llamar a los grandes intérpretes de la Biblia, de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, todos ellos nunca interpretaron así, nunca, y conocían muy bien la Biblia y el modo de pensar de los orientales, nunca le encontraron eso. Así es que cuando usted vea esto, no se deje engañar, no se deje engañar. La Iglesia Católica desde un principio tiene su magisterio. Y sobre todo le puede ayudar mucho. Ni el fundador de los protestantes, Martín Lutero, encontró otros hijos con la Biblia en la mano a la Virgen María. Porque él dijo lo que se decía en ese tiempo. Se llamaba hermanos a los parientes de sangre. Estos hermanos son parientes de sangre, pudieron ser primos hermanos de Jesús. Eso es todo muy importante saber. En el versículo 22 nos encontramos con que los apóstoles van con Jesús en una barca y Jesús va durmiendo. Y dice, las olas entraban por todos lados porque no era un barco, no era el Titanic o otro barco por el estilo, donde se puede dormir en medio de la tormenta. Era una barquita donde entraban las olas por todos lados y los apóstoles, asustadísimos. Jesús iba durmiendo, pienso que tal vez se hacía el dormido, ¿verdad? Porque quería mostrarles algo.
y aquellos gritando y pensando que se hundían. Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Jesús le levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos, ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y le obedece? O sea, comenzaban a ver las primeras cosas maravillosas de Jesús. Jesús que tiene poder contra las fuerzas de la naturaleza también. Por eso les digo yo, es difícil que Jesús estuviera durmiendo con todos los gritos y malas palabras de aquellos pescadores, porque eran pescadores, se les salió lo que ellos acostumbraban. Y despertaron a Jesús en otra forma, en otro evangelio, de mala forma, no te das cuenta, como quien dice, ¿dónde está? Que nos vamos a hundir. Y Jesús con una palabra calma. Aquí en el versículo 26 se nos cuenta el caso de un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Ese hombre, dice, estaba siempre entre las tumbas, gritando, golpeándose él mismo. Muchas veces habían intentado capturarlo, lo habían amarrado con cadenas y las rompía. El que tiene experiencia de posesión diabólica se da cuenta que esos hombres a veces tienen una fuerza excepcional, no humana, y rompía cadenas para romper cadenas. Y cuando llegó Jesús le dijo, no te metas conmigo, hijo de Dios. El diablo sabía quién era Jesús, lo llama hijo de Dios. Los apóstoles todavía no lo sabían. Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Legión, quiere decir muchos, eran muchos. Y Jesús, con una orden, lo liberó y sacó todos los demonios y se metieron en los cerdos y se precipitaron en el mar. ¿Por qué los mandó a los cerdos? Algún comentarista dice, es que los demonios se hubieran ido a los seres humanos una vez que los sacan. Y el Señor prefirió que se fueran a los cerdos. Y por eso los cerdos se ahogaron. Y los de ahí le dijeron, mejor te vas porque nos estás causando muchos daños. Prefirieron a los cerdos que a Jesús. Muchos prefieren a los cerdos del mundo que a Jesús. Entonces, este exorcismo de Jesús es muy interesante, con una palabra. Sobre todo lo que pasa ahí con los cerdos. Nos vamos a quedar aquí entonces en estos casos. Estamos en el capítulo 8. Hemos llegado al versículo 40, viendo cómo Jesús se va manifestando y varias veces ha dicho que perdona los pecados y eso quiere decir, soy Dios. Y toda la fuerza que tiene, tanto para sanar, contra las fuerzas de la naturaleza, Él tiene poder para todo, porque es Dios. Y Dios lo envía, y esos milagros sirven para que se abran los ojos y se vea de veras. Este es algo muy especial. ¿Qué hombre, qué brujo, qué mago puede ir donde el mar y imponerle silencio? No, no pueden. Pero Jesús era Dios, y por eso lo pudo hacer. Que el Señor los bendiga abundantemente.